Estamos en la controversia, en un debate sobre el gobierno del presidente Santos y ya vimos cómo ha empezado el rifirrafe entre distintas visiones sobre lo que ha hecho Santos, y una de las cosas que se criticaba es la ruptura con el presidente Uribe en un aspecto, la deslealtad. Ahora, pero León, yo le voy a decir, a mí lo que más me gusta de lo que ha hecho Santos en el largo plazo es haber hecho esa ruptura, es haber dicho: a mí me eligieron presidente los colombianos no para ser un monigote de alguien más, ni para ser un maniquí que iban a manejar, sino es un presidente que tiene un carácter y que rompió y marcó distancias. Pero César, y eso es lo que a mí más me gusta. Pero digamos, aquí hay antes un tema de lealtad, no es un tema de simplemente qué decimos en campaña y qué hacemos y qué nos gusta es que después el problema de de lo la que lealtad hacemos. Claro, es un tema de cómo Juan Manuel Santos dice: lo que se viene de aquí en adelante en los 110 propuestas de su gobierno, lo que se viene de aquí en adelante es honrar al mejor gobierno de la historia, que es el de Álvaro Uribe. Si la lealtad es hacer exactamente lo que el antecesor quería que se hiciera, pues yo ahí tengo discrepancias. Digamos, una cosa es la lealtad y otra cosa es continuidad. Santos, y además de eso, las propuestas que ha hecho. Una cosa es lealtad, otra cosa es continuidad, es que es muy diferente. Digamos, yo creo que el presidente Uribe a lo mejor esperara que Juan Manuel Santos, electo presidente, fuera su empleado. Era muy difícil mantener continuidad de unas políticas. Yo creo que el presidente Santos ha continuido, al principio especialmente, tuvo continuidad sobre muchas políticas y sobre muchos funcionarios. Creo que la acentuación de la pelea está haciendo que Santos se encuentre su vocación real y está peleando el cobre. Y está cambiando y corrigiendo muchas cosas, y creo que la está corrigiendo para bien. A mí lo que llama la atención es que definitivamente el fantasma de Uribe es tan poderoso que ni Camilo se lo ha podido arrancar. Yo esperaba, ha empezado un análisis en el que yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, en el golpe brutal de la reforma tributaria a la clase media, yo concedo absolutamente ese punto de Camilo, pero Camilo después entra al debate, más que eso, que me parece un tema interesantísimo, la responsabilidad social del presidente Santos, para que discutamos todavía sobre si debería seguir al lado o no al lado de Uribe. Lo que demuestra vamos que a empezar por temas entonces. El tema de paz es el tema que le da a este gobierno identidad frente a Uribe. Es la desviación más grande. Sí, es la desviación más fuerte. ¿Ese tema cómo va? Entonces, a pesar, digamos, que el presidente Uribe también buscó acercamientos, que el presidente Uribe también buscó diálogos, la posibilidad de cerrar un acuerdo real en La Habana, sin duda marca mucho este gobierno. Si la paz es exitosa, esa nota del gobierno sin duda mejora de manera sustancial. Si la paz no es exitosa, digamos, vamos a ver qué pasa, pero digamos, la paz, la posibilidad de cerrar el conflicto, sin duda sería un logro histórico para Colombia y sería una desviación desde la derrota militar que se viene planteando por parte del uribismo, que es la salida negociada al conflicto. Y desde ese punto de vista, creo que es una apuesta muy arriesgada, pero muy pragmática. Una paz hecha sobre la fortaleza del Estado colombiano, la fortaleza militar de nuestras Fuerzas Armadas, una paz hecha sobre una necesidad real de las FARC de incorporarse a la sociedad civil, en la comprensión de que en América Latina la lucha armada frenó y que los gobiernos de izquierda sí pueden llegar a la presidencia, y una paz hecha bajo unas reglas estrictamente definidas sobre 6 puntos, donde hay unas negociaciones que pueden ser prósperas. Este punto de la paz, César, ¿cómo se refleja en las encuestas que usted ha hecho? Es muy sencillo, la gente quiere la paz pero no quiere pagar ningún costo. En particular, porque yo creo que el país tiene una enorme desconfianza sobre las FARC, sobre lo que ha pasado, porque las FARC han hecho varios procesos en los cuales el país se ha sentido engañado. Y yo creo que en el resumen es que el país sí quisiera que terminara el conflicto, pero no quisiera pagar ningún costo. Pero déjeme le digo una cosa, yo tengo 44 años y en los 44 años que tengo de vida nunca me había imaginado la posibilidad de lograr un final del conflicto como el que ojalá se pueda lograr ahora. Yo soy muy optimista sobre lo que se está haciendo y creo que en este momento histórico realmente es insensato no apostarle a que el proceso salga bien, como hay algunas fuerzas por criterios políticos que le están apostando y que yo creo que no le hacen ningún bien al país. Ahora, Camilo, fíjese que Uribe le apostó al fracaso del proceso del Caguán y ganó la presidencia con eso. Está apostándole igual. ¿Y usted cómo ve que puede salir adelante con ese propósito de retornar al poder por mano ajena
con la oposición dura a este proceso de paz, porque es muy dura. Ojo que es León el que me regresa a Uribe, no es que eso quede claro. No, mire, mi reflexión pasada, para cerrar ese paréntesis que dejé abierto en esta controversia, es cuáles fueron los argumentos con los que se consiguieron los votos. Es para llegar a la síntesis de esa clase política tradicional capaz de decir cualquier cosa en campaña y de hacer cualquier cosa, incluso la contraria, en época de gobierno. Era para eso. Ahora, en este tema de la paz, yo sí creo que el dilema que la sociedad colombiana debe asumir es si asume los costos de la paz, porque ya Colombia sabe cuáles son los costos de la guerra. Que lo estamos asumiendo. 220.000 muertos en los últimos 40 años. Ese es el costo de la guerra. Ahora, que se baje del bus el que crea que la paz es gratuita. Sí, es decir, ahí sí no hay nada que hacer. Entonces el dilema de la sociedad colombiana es, ¿seguimos pagando los costos de la guerra o asumimos y pagamos los costos de la paz? Y el expresidente que usted me ha hecho esa pregunta, Uribe, amigo más de otros que mío, lo que ha manifestado, se subió en el caballo y en la batalla de la guerra. Es decir, yo creo que ese falso dilema de la impunidad que nos plantea, impunidad o paz, yo creo que debe plantearlo mucho más abierto. Paz o guerra. Y allí es donde debe encontrarse una sociedad democrática para concluir algo. ¿Cuál es el camino si nos queremos llamar de verdad una sociedad democrática? Aspiro que la sociedad colombiana tenga la perspectiva de ser una sociedad democrática plena en el siglo XXI y eso solo puede ser en paz. Bueno, tomamos el filón de paz, pero Alfonso quería meterle a otros temas, sobre todo al económico y social. Pero yo quiero, si usted me permite hablar Claro algo sí. sobre el tema de la paz, porque a mí me parece sustancial, o sea, me parece lo más importante del gobierno del presidente Santos. Primero, quiero recalcar en que más que la paz es el acuerdo de la finalización del conflicto, como bien lo dice, y que es un acuerdo parcial porque es con las FARC, al parecer también con el ELN, pero eso no está claro todavía. Requiere una mesa por aparte. Pero aunque eso sea solo un acuerdo parcial para financiar el conflicto y sea solo con las FARC, me parece que si el presidente firma eso en este gobierno o en un eventual segundo gobierno, pasa a la historia, de verdad. Con todos los otros errores y críticas que yo mismo he planteado acá. O sea, es tan importante eso que le borraría los otros errores al presidente Santos. Sin embargo, yo creo que se ha cometido un error. Yo creo que embarcados en el proceso de diálogo con las FARC, el gobierno empezó a hablar de posconflicto sin cerrar el conflicto. Y yo creo que por ahí dejó de entrar las críticas a la seguridad, que es lo que le ha hecho tanto daño. Porque tenemos un conflicto y estamos montados todos en el ejército para el posconflicto, las gobernaciones para el posconflicto y una cantidad de cosas para el posconflicto que no llega, que no sabemos si va a llegar el próximo mes, el próximo año o en 10. Y con las FARC cualquier cosa pasa. Ese es un punto. Yo quisiera irme, el tema económico, que es en otros países, el tema económico es la economía. Es el tema. Es lo central. Es el tema El central. número de empleos creados. Aquí el tema de seguridad, desafortunadamente 30 años llevamos en ese punto, porque en los otros es el tema económico y social en la región suramericana, en Estados Unidos, en Europa. Entremos al punto económico y social en el cual Camilo tiene unas críticas grandes. Este señor lo he visto en muchos debates, pero es un tema, le gusta el tema y es fuerte en ese tema, de manera que el debate puede ser bueno. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno en tema económico y social? En tema económico, bueno, yo creo que ahí, como muy decía César, los temas macros son muy positivos. 2.3 millones de nuevos empleos en Colombia, sin duda es una cifra que ayuda. Digamos, todos conocemos que Colombia es un país pobre, es un país con mucha informalidad, con mucha necesidad social. Eso no se lo inventó el presidente Santos, eso viene un rezago de la historia colombiana. La pregunta que debemos hacer es, ¿hoy los colombianos están mejor que hace 3 años? Yo creo que sí, que la tendencia es positiva, que los 2.3 millones de nuevos empleos ayudan, que también ayuda los 600.000 empleos jóvenes, que la economía colombiana pasó de ser la quinta en América Latina en el 2010 a ser la tercera en economía en el 2013. Que temas como la pensión familiar, que ayuda a que 2 personas que no alcanzan a cotizar se junten para acceder a una pensión. Que temas como el 1.000.000 de tabletas gratis, las 100.000 viviendas gratis, son cosas que crean igualdad. Esta es la primera vez en la historia del país, se ha dicho, que los índices del coeficiente Gini, que es lo que mide la desigualdad en Colombia, mejoran. Hay retos, sí, yo creo que, digamos, en el bienestar social el tema de la salud es un problema mayúsculo para el gobierno nacional. Frente a ese tema todavía persiste la integración vertical, los medicamentos son muy costosos y hay una cultura de acetaminofén y ibuprofeno. Yo creo que mejorar, a pesar de la pensión familiar, los temas de cobertura pensional. Pero la pregunta es, ¿está la gente hoy mejor que hace 3 años? Yo creo que sí. Camilo, usted le ha metido el diente
a ese tema en el principio. Sí, hablando de ese tema económico, para mí hay dos hechos que demuestran lo que es este gobierno. Una reforma tributaria que golpea a la clase media, que la gradúa de ricos, de súper ricos, y empieza a golpearlos. ¿Y de qué manera? Un profesor universitario de hora cátedra, ¿cuánto termina ganando por una asesoría de tesis? 20.000 pesos. Me lo decían profesores universitarios, que todo el trámite y todo lo que implicó la reforma tributaria, cómo los ha golpeado de manera directa. Esos son los nuevos ricos del país, según el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras deja intacto a las multinacionales y a los grandes emporios económicos del país. Yo creo que esa es una demostración clara. Y la segunda es que los tratados de libre comercio han empezado a golpear unos sectores concretos de la economía nacional. La producción nacional se viene abajo. Por eso tanta manifestación, tanto paro no es gratuito, es por una situación económica concreta, y es que se saca del sistema productivo a las personas que vienen trabajando de una manera honesta, honrada en este país. Los cafeteros, los cacauteros, los paneleros, los paperos en este país han venido desde siempre aportando a la actividad económica del país. Pero ¿qué viene? Unos tratados de libre comercio que empiezan a golpearlos. 45.000 familias lecheras de Nariño quedarán sin posibilidad de trabajar. Se lanzan no solo a la marginalidad, lo digo aquí, a la delincuencia, porque no van a tener cómo subsistir. Y gobiernos tan irresponsables que hacen ver esto como una caída del cielo, digamos como una providencia divina, que hay que soportar este tipo de tratados de libre comercio. Por supuesto, quiero aclarar, estamos en un mundo globalizado, ni más faltaba que tenemos que integrarnos con el mundo, que hacer buenos tratados, pero estos, ahí está el primer balance, el primer año del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y cada uno tiene lo suyo. Ahí está la Alianza del Pacífico, ahí está cada uno de estos que para mí en temas económicos están acabando con lo que Dios pudo hacer. Yo no comparto la tesis de Simón Gaviria que tenemos un país pobre. Dios hizo lo que pudo. Yo creo que ya el resto es de la clase política. Yo me atraveso, León, porque de nuevo, Camilo, porque esta vez quiero apoyarlo, estamos más cerca en temas de economía que de análisis político con Camilo, y creo que en ese punto de la economía, de verdad, el presidente sí está en el miti-miti, que hoy decía en algunos medios Jorge Londoño, porque me parece que las clases más bajas, y era una necesidad histórica del país, han tenido beneficio con, ya lo dijo en cifras Simón Gaviria, han tenido beneficio con el presidente Santos, lo que ha hecho que lleguen personas a la clase media, y el presidente Santos decidió, después de lograr eso, ahogar a la clase media. El gobierno del presidente Santos le ha dado muy duro a la clase media con la reforma tributaria y con una cantidad de medidas que les ha hecho daño. ¿Por qué? Porque se quedó en el miti-miti, justamente. Le ayudó mucho a las clases más bajas, pero no ha tocado a las clases altas. Y no está pretendiendo financiar a todo el Estado con unas clases medias que ya no tienen de dónde. Tenemos que hacer una intervención. Tenemos que hacer una pausa y capoteamos este punto luego de la pausa y entramos a una cosa que no la han hecho en otros debates, y es también evaluemos la oposición, los resultados de la oposición, de las dos oposiciones después en este segmento del programa. Vamos a la pausa. Estamos en la controversia, en un debate sobre el gobierno del presidente Santos, y ya vimos cómo ha empezado el rifirrafe entre distintas visiones sobre lo que ha hecho Santos, y una de las cosas que se criticaba es la ruptura con el presidente Uribe en un aspecto, la deslealtad. Ahora, pero León, yo le voy a decir, a mí lo que más me gusta de lo que ha hecho Santos en el largo plazo es haber hecho esa ruptura, y haber dicho: a mí me eligieron presidente los colombianos no para ser un monigote de alguien más, ni para ser un maniquí que iban a manejar, sino es un presidente que tiene un carácter y que rompió y marcó distancias. Pero César, y eso es lo que a mí más me gusta. Pero digamos, aquí hay antes un tema de lealtad, no es un tema de simplemente qué decimos en campaña y qué hacemos y qué nos gusta. Es que el problema de la lealtad, es un tema de cómo Juan Manuel Santos dice: lo que se viene de aquí en adelante en los 110 propuestas de su gobierno, lo que se viene de aquí en adelante es honrar al mejor gobierno de la historia, que es el de Álvaro Uribe. Si la lealtad es hacer exactamente lo que el antecesor quería que se hiciera, pues yo ahí tengo discrepancias. Digamos, una cosa es la lealtad y otra cosa es continuidad. Santos, y además de eso, las propuestas que ha hecho. Una cosa es lealtad, otra cosa es continuidad, es que es muy diferente. Digamos, yo creo que el presidente Uribe a lo mejor esperara que Juan Manuel Santos, electo presidente, fuera su empleado.